Yo soy Luis Gerardo Cruz González y voy a hablar en términos generales qué es el ciclo del carbono. Para entender el ciclo del carbono se debe conocer que el carbono siempre está presente en cualquier cambio químico del planeta. Al ser uno de los elementos más abundantes y uno que cambia constantemente entre estado gaseoso y estado sólido, el carbono forma gran parte de la vida en el planeta. Sus ciclos y transformaciones son vitales para entender el mantenimiento de la vida en la Tierra. Para entender la importancia del carbono tenemos que conocer a las formas que éste puede adoptar: el dióxido del carbono, el bicarbonato y los combustibles fósiles. El proceso o el ciclo del carbono es el siguiente. Al quemar cualquier tipo de objeto o sustancia que contenga carbono, que puede ser básicamente todo, al entrar en combustión empezará a generar dióxido de carbono que se liberará a la atmósfera. Este dióxido de carbono al final será consumido por una planta que al pasar por la fotosíntesis también liberará dióxido de carbono. Si en cambio el dióxido de carbono se disuelve en el agua, se creará bicarbonato que también será consumido por plantas o bacterias que también liberarán dióxido de carbono. Cabe aclarar que el carbón no es carbono puro, aunque es normalmente confundido por ser un combustible fósil. En cambio, la forma más pura del carbono, por así decirlo, sería un diamante. La respiración microbiana se define como la absorción de oxígeno o la liberación de dióxido de carbono por bacterias, hongos, algas y protozoos. La respiración es el resultado de la degradación de la materia orgánica. Ciclo de carbono por suelo. Carbono fósil. Los combustibles fósiles se forman hace millones de años a partir de restos de plantas y animales muertos. Cuando se queman los fósiles, el carbono e hidrógeno reaccionan con el oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Durante esta reacción se produce calor. Su importancia: la gran mayoría de la energía eléctrica que empleamos viene de los combustibles fósiles de nuestro planeta Tierra. Mi nombre es Alejandro Vega y a continuación voy a hablar de qué es lo que pasa en la fase biológica del ciclo del carbono. Pues bien, la abundancia de gases de efecto invernadero en la atmósfera está controlada por los ciclos bioquímicos que continuamente transportan estos gases entre los océanos, la Tierra, los seres vivos y la atmósfera. En la fase biológica, el carbono se encuentra de manera natural en la atmósfera en forma de CO2 o CH4, como producto de la descomposición de la materia orgánica, la respiración de los organismos vivos y los incendios forestales. En la fotosíntesis, las plantas absorben el CO2 de la atmósfera, así como el H2O del subsuelo, y con ayuda de la luz solar lo convierten en carbohidratos necesarios para construir todas sus estructuras, así como tallos, hojas, raíces, flores, frutos y semillas. Los seres humanos, además de respirar el oxígeno, también consumimos los carbohidratos de las plantas y otros seres vivos para tener energía. Y al exhalar devolvemos a la atmósfera el CO2 como residuo. Y finalmente todos los seres vivos al morir se descomponen liberando CO2 a la atmósfera y depositando carbono en el subsuelo. Tanto en las plantas como en los ecosistemas el carbono puede permanecer durante mucho tiempo. La fase biológica del ciclo del carbono es de corta duración, ya que los compuestos de carbono se transforman en procesos que toman desde segundos, como la respiración, hasta pocos años, como la descomposición de la materia orgánica en el subsuelo.